¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, ¿cómo están? Pues el día de hoy, un evento y una reunión muy especial. Es nuestra reunión número 19, es Reunión Nacional de Síndicos del Contribuyente, en donde también hacemos una transmisión simultánea en el programa de Hagamos un Trueque. Vemos que están ya varios de nuestros amigos, el doctor Carvajal, Gabriel Béjar, Alejandro Alcalde, Angie Arroyo, quien está en Tasco, Guerrero, ¿no? Y bueno, algunos otros amigos que se vienen incorporando. Y pues en esta reunión tenemos una invitada muy especial que admiramos mucho, que nos tocó pues convivir con ella, más bien acompañarla, si pudiéramos ir a acompañarla, en algunas de las rondas de negociación del Telecán al Temec, en las cuales ella fue una persona que participó activamente, que incluso la parte técnica en cuanto a las reglas de origen, este capítulo del que nos va a conversar, de administración aduanera y facilitación comercial y algunos otros aspectos que son sumamente técnicos, pues ella los desarrolló de manera exitosa con todo ese grandioso equipo de negociadores, muchos de ellos que ya se encuentran en el sector privado y en el sector público, bueno, e incluso seguramente Memo Malpica, compañero de Miroslava Pérez, que es nuestra invitada el día de hoy, a lo mejor se integra en un momento, y pues bueno, como saben, Guillermo Malpica va a estar como subsecretario de Desarrollo e Industria o de Industria y Comercio en el estado de Puebla, se acaba de integrar a partir del día de hoy. Le mandamos una felicitación por este nuevo encargo. Sabemos que es con su estado natal y que es una persona comprometida con el país para buscar mejores oportunidades para todos nosotros los mexicanos. Y pues el día de hoy tenemos como invitada para esta reunión, a quien estaremos escuchando de manera atenta, a la maestra, no sé si podamos compartir su semblanza, Isaí, por favor. A la maestra Miroslava Elizabeth Pérez López, quien es directora de Reglas de Origen, Procedimientos Aduaneros y Facilitación de Comercio de la Secretaría de Economía. Ella es servidora pública de carrera, ¿no? Y obviamente forma parte del equipo de negociaciones comerciales internacionales. Seguramente entre todas las negociaciones, por lo menos las modernizaciones, en su totalidad le han tocado a ella participar. Se ha desempeñado como servidora pública de carrera, como parte del equipo de negociadores comerciales internacionales de la Secretaría de Economía, ámbito en el cual participó en las negociaciones y la administración de acuerdos comerciales, así como en foros multilaterales y regionales promoviendo y difundiendo los intereses de México en los temas de su competencia. En 2005 se integró al equipo mexicano de negociadores en la Secretaría de Economía, donde ha obtenido ascensos mediante concursos en el servicio profesional de carrera en distintos cargos, desde jefe de departamento a dirección. A partir de agosto de 2017 se desempeña como directora general adjunta a cargo de asuntos aduaneros y facilitación de comercio y reglas de origen. Angie y Daniela, de esas mujeres que nos gusta siempre y que siempre estamos admirando, porque con su desarrollo y con su esfuerzo personal van creciendo. En las negociaciones plurilaterales fue designada como jefa de la mesa de negociación de reglas de origen y la mesa de textiles en la negociación para la modernización del Telecán, que he de decirles que es una de las mesas más complicadas y que más dolores de cabeza nos da a todos los que nos consideramos aduaneros. Participó en el proceso de negociación también del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, mejor conocido como CPTPP, en las mesas de negociación de facilitación de comercio, reglas de origen, textil y prendas de vestir. También en negociaciones bilaterales. Concluyó las negociaciones como jefa de mesa de negociación de reglas de origen y facilitación de comercio en los procesos de negociación para la ampliación del acuerdo comercial con Brasil, la modernización del TLC con la Unión Europea y la modernización del TLC de la Asociación Europea de Libre Comercio. Participó en las negociaciones del Acuerdo de Integración Comercial México-Perú, la 15ª ampliación del Acuerdo Comercial con Argentina, AC número 6, así como en modificaciones, mejoras y actualizaciones en diversos acuerdos, tales como el TLC con Israel, el TLC con ALC, el TLC G2 Colombia y el acuerdo que tenemos con Japón. En foros regionales y multilaterales, participó a nivel regional y multilateral en distintos foros y organismos internacionales, en la negociación e implementación del Acuerdo de Facilitación de Comercio de la OMC, en las reuniones y los trabajos que emanan del Subcomité de Procedimientos Aduaneros de la PEC y fue designada
como la representante de México y la titular en las negociaciones del régimen general de origen en la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI, donde el secretario general, nuestro buen amigo Alejandro, se encuentra en Montevideo. Pues, Miros, maestra, no sé si esté por aquí, pero pues ahora sí que vemos que ya está en el grupo. Bienvenida, Miroslava, de verdad que es un placer escucharte y compartir contigo. Obviamente de parte del presidente José Manuel López Campos, el agradecimiento para la secretaria de Economía, para la doctora Graciela Márquez Colín, para la subsecretaria, la doctora Luz María de la Mora, y para ti por darnos la oportunidad de escucharte en algo que definitivamente es importante para el sector terciario, el de comercio, servicio y turismo, y pues parte de la dinámica que siempre generamos en este foro es, bueno, escucharlos, entenderlos, y al final si nos dan oportunidad de hacer algunas preguntas y que algunos de nuestros compañeros panelistas intervengan, pues sería ahora sí que estaríamos muy agradecidos con eso. Bienvenida, Miros, esta es tu casa. Muy bien, pues buenas tardes a todos. Quiero agradecerles la invitación que me extiende Concanaco Servitur y, bueno, especialmente al doctor Octavio de la Torre por su invitación a participar en esta reunión tan importante y también, pues, compartir con ustedes los principales aspectos que regula el nuevo capítulo de facilitación del comercio. Muchas gracias por la presentación. Y efectivamente este es un tema muy relevante para la región de América del Norte, pero también para el mundo, sobre todo en un entorno comercial de producción y cadenas de suministro justo a tiempo. Los operadores comerciales necesitan que el despacho aduanero sea rápido, sea previsible, y la facilitación del comercio es de vital importancia, toda vez que sabemos que tiene un gran impacto en la reducción de los costos de transacción del comercio y principalmente los del despacho aduanero en los procesos de importación y exportación. Y bueno, para América del Norte un capítulo de esta naturaleza era muy relevante, considerando que los tres países ya habíamos llegado a la liberación arancelaria de todo el universo de mercancías, logrando con ello el libre comercio, la exención o la eliminación de aranceles, de tal manera que una manera de coadyuvar a los operadores comerciales a continuar en la reducción de los costos sería no solamente a través de la eliminación de aranceles, sino también a través de la reducción de tiempos y costos asociados a los procedimientos de importación-exportación, a través de procedimientos más ágiles y del uso de tecnologías. Por tal motivo, pues es un capítulo muy relevante para la región de América del Norte y para la modernización de este tratado. Y bueno, es importante también comentarles que, bueno, muchas de las disposiciones o las disciplinas que se regulan en este nuevo capítulo, si bien la mayoría aplican casi únicamente a las administraciones aduaneras, en algunos otros casos también aplican a otros organismos que intervienen en la frontera y que se ocupan del comercio de mercancías. Varias de las disposiciones no son totalmente nuevas. Recordemos que hay un marco legal multilateral, que es el Acuerdo de Facilitación del Comercio del OMC, que regula muchas disciplinas en esta materia, desde los programas de operador económico autorizado, resoluciones anticipadas, envíos urgentes, gestión de riesgo, y muchas de estas medidas se han venido utilizando con muy buenos resultados en diversas partes del mundo, ya que no solamente son beneficiosas para el comercio, sino que también dan lugar a prácticas gubernamentales más eficaces, eficientes y modernas. Y bueno, en ese sentido, quisiera apoyarme en una presentación para hacer la exposición de los principales aspectos que regula este capítulo. Muchas gracias. Y pues bueno, la primera lámina, como la introducción, es poderles informar de la forma general de este capítulo, que está dividido en dos secciones. La sección A, que trata sobre las medidas de facilitación del comercio y obligaciones relacionadas a estas medidas. La sección B, que se centra en temas de Customs Enforcement, ¿no? O cumplimiento aduanero y cooperación entre las aduanas para este fin.
La sección A, bueno, desarrollará procedimientos de importación, exportación y tránsito con el fin de minimizar los costos a los operadores comerciales. La sección B aplica únicamente entre las autoridades aduaneras de los 3 países para buscar fortalecer y expandir la cooperación y los esfuerzos en el cumplimiento aduanero. Es importante señalar que de cada sección emana un grupo de trabajo a cargo de monitorear y dar seguimiento a la implementación de las medidas que desarrolla cada sección, de promover la cooperación, intercambio de información, tanto en aspectos de facilitación del comercio como de cumplimiento aduanero, de tal manera que, bueno, está el Comité de Facilitación del Comercio y un subcomité de enforcement. Este capítulo cuenta con una disposición introductoria en la cual el primer punto que regula es las partes reafirman sus derechos y obligaciones bajo el Acuerdo de Facilitación del Comercio del OMC, que ahora es el nuevo marco multilateral que regula estas disciplinas. Asimismo, bueno, se alienta a que el Comité de Facilitación del Comercio del TEMEC pueda discutir medidas adicionales para facilitar el comercio y se exhorta a que las partes continúen adoptando medidas que estén fundadas en las obligaciones de este capítulo para buscar hacer más expedito el comercio en la región de América del Norte. La siguiente, por favor. Y bueno, la sección A regula, entre otras muchas disciplinas, la publicación en línea, en la cual México, Estados Unidos y Canadá deberán disponer de sitios web gratuitos en el cual hagan pública información relevante relativa a la importación, exportación y tránsito. En este artículo en particular, ustedes van a encontrar un listado de la información específica que los 3 países deben hacer disponible en estos sitios web, que van desde guías o procedimientos o pasos prácticos para llevar a cabo una operación de importación-exportación, hasta formatos de declaraciones y en general todo el marco normativo para realizar una operación de comercio exterior, información relativa a aranceles, impuestos, cuotas, cargos, así como datos de contacto de los servicios de información. Otro de los aspectos que regula la sección A de este capítulo es la comunicación con los operadores comerciales. Se inserta una buena práctica en la cual se alienta a las partes a que publiquen de manera anticipada sus regulaciones de aplicación general en asuntos aduaneros previo a la adopción de estas regulaciones y que se ofrezca a los operadores comerciales la posibilidad de comentar estas regulaciones. Cabe señalar que, bueno, también esta disposición señala que será en la medida de lo posible y sujeto a disposiciones en la legislación de cada parte, es decir, pueden haber algunas excepciones a esta regulación, tales como impuestos. Asimismo, bueno, también se establece una cláusula para que haya mecanismos de comunicación constante entre las autoridades aduaneras y los operadores comerciales, a fin de que los operadores comerciales puedan plantear asuntos que vayan surgiendo como resultado de los procedimientos aduaneros y puedan presentar su opinión. Otro de los puntos que regula esta sección A tiene que ver con servicios de información. México, Estados Unidos y Canadá deberán establecer uno o más centros de información que tengan como objetivo que los operadores comerciales puedan plantear consultas relativas a la importación, exportación y el tránsito. Y bueno, se establece que las autoridades puedan responder en un plazo razonable. Otro de los aspectos muy relevantes en la sección A tiene que ver con el despacho aduanero de las mercancías, en el cual las autoridades aduaneras deberán adoptar procedimientos aduaneros simplificados. El despacho aduanero será en el punto de llegada sin tener que requerir el traslado a un depósito de la mercancía. Se prevé que el despacho aduanero deba ser inmediato de las mercancías una vez que se recibe la declaración aduanera y cumplidos todos los requisitos. Asimismo, con el fin de buscar hacer más ágil el despacho aduanero, se permite la presentación electrónica y el procesamiento de documentación e información antes del arribo de la mercancía. Y de igual manera, en el caso de que las aduanas establezcan un mecanismo de garantías como condición para liberar la mercancía,
también se establece todos los parámetros que deberán observar las autoridades aduaneras en el caso de que establezcan este esquema de garantías. Otro tema que es relevante es la ventanilla única, donde existe el compromiso de que las tres partes adoptemos un sistema de ventanilla única que va a permitir la presentación electrónica de toda la documentación e información que se requiera para la importación a través de un único punto de entrada. Asimismo, está una cláusula para que las partes revisen sus operaciones en el sistema de ventanilla única con el propósito de ir ampliando su funcionalidad y poder cubrir todas las operaciones de importación, exportación en tránsito. Y de igual manera se dice que las partes, al desarrollar las distintas funcionalidades de la ventanilla única, tomen como referencia estándares internacionales, tales como el modelo de datos de la OMA para los elementos de datos, y de igual manera que de forma continua busquen simplificar su sistema de ventanilla única, le incorporen funcionalidades adicionales con el propósito de continuar buscando facilitar el comercio, mejorar la transparencia y lograr el objetivo último de reducir los tiempos y costos del despacho. Asimismo, bueno, también hay una nueva disposición sobre transparencia, predictibilidad y consistencia en los procedimientos aduaneros, en el cual se consigna que las partes deberán aplicar sus procedimientos aduaneros relacionados a la importación, exportación de mercancías de manera transparente, predecible y compatible en todo su territorio. Cabe señalar que para este compromiso puede existir que una parte diferencie sus procedimientos de importación, exportación o tránsito o los requisitos de documentación e información, si es el caso o basado en el tipo, la naturaleza de la mercancía, el medio de transporte, su sistema de gestión de riesgo, disponer de una exención total o parcial de los aranceles. Y de igual manera, similarmente al caso de la ventanilla única, las partes deberán tomar en cuenta estándares internacionales e instrumentos de comercio internacional para el desarrollo de sus procedimientos aduaneros relacionados con el comercio exterior. Otro punto también importante es la gestión de riesgos, en el cual las partes mantendrán un sistema de gestión de riesgos que permita a las aduanas u otros organismos involucrados en el comercio transfronterizo enfocar sus actividades de inspección en mercancías de alto riesgo y que se simplifique el despacho aduanero y movimiento para las mercancías de bajo riesgo. Estos sistemas de gestión de riesgo se realizarán o se basarán en criterios de selectividad apropiados. Asimismo, bueno, las partes diseñarán y aplicarán la gestión de riesgos de manera tal que evite la discriminación arbitraria o injustificable o restricciones encubiertas al comercio internacional. Asimismo, bueno, las partes deberán de estar revisando periódicamente y estarán actualizando su sistema de gestión de riesgos con miras a facilitar el comercio. Otro de los aspectos que también regula este capítulo es la revisión e impugnación de las determinaciones aduaneras. Esto es, las aduanas de los tres países deberán asegurar a cualquier persona a quien la autoridad aduanera le haya emitido una determinación a que tenga acceso a por lo menos una impugnación o una revisión administrativa. Asimismo, a una instancia de revisión o impugnación judicial. Otro tema también muy relevante es los programas de operador económico autorizado. El compromiso es que las partes mantengan estos programas de conformidad con los estándares internacionales. En tal sentido, es la Organización Mundial de Aduanas la que establece ya una norma, el marco normativo para asegurar y facilitar el comercio mundial. Es este estándar y el compromiso es que las partes mantengan ese programa observando los criterios establecidos en este marco de la OMA. Asimismo, se busca que las partes puedan cooperar para intercambiar experiencias sobre el funcionamiento y las mejoras que se pueden introducir a estos programas de operador económico autorizado con miras a adoptar mejores prácticas, identificación e implementación de beneficios de facilitación comercial para los operadores comerciales, operadores más bien autorizados por las otras partes. La siguiente lámina, por favor.
Gracias. También hay un artículo que enumera cuáles son los principios que deben observar las autoridades aduaneras al momento de imponer una sanción. Este artículo señala que, bueno, las autoridades aduaneras de América del Norte que podrán imponer o, bueno, pondrán sanciones por incumplimiento de su marco aduanero, incluidos en aspectos tales como clasificación arancelaria, valoración aduanera, procedimientos de tránsito, país de origen, solicitudes de trato preferencial. Asimismo, bueno, las autoridades aduaneras, en caso de imponer una sanción por el incumplimiento de la legislación o normatividad aduanera, se impondrá únicamente a la persona legalmente responsable de la infracción. Asimismo, se consigna el compromiso que cualquier sanción impuesta por la autoridad aduanera por incumplimiento de la legislación aduanera dependerá de los hechos y circunstancias del caso, incluida cualquier infracción previa por parte de la persona que recibe la sanción, y deberá ser proporcional al grado y gravedad del incumplimiento. Asimismo, permite que si hay algún error administrativo o un error menor en una operación aduanera, este podrá ser corregido sin la imposición de una sanción. También las partes mantendrán medidas para evitar conflictos de interés en la imposición y recaudación de sanciones y aranceles. Asimismo, ninguna porción de la remuneración que tenga un servidor público será calculada como una parte fija o porcentaje de cualesquiera sanciones o aranceles impuestos o recaudados. Asimismo, bueno, cuando la autoridad aduanera imponga una sanción por alguna infracción al marco legal, deberá proporcionar una explicación por escrito a la persona a quien se imponga la sanción, especificando desde la naturaleza de la infracción, el fundamento legal y la regulación o el requisito procedimental. Asimismo, bueno, se permite que una persona pueda corregir un error en una operación aduanera que sea una posible infracción, excluyendo actos intencionales antes de que la autoridad descubra ese error, y siempre que la persona lo haga de conformidad con las leyes o regulaciones y pague los aranceles, impuestos, cuotas o cargos adeudados. Asimismo, bueno, las autoridades aduaneras especificarán un plazo delimitado y fijo dentro del cual podrán iniciar un procedimiento para sancionar una infracción de una ley. Un aspecto también muy relevante para poder conseguir el objetivo de hacer más expedita los procedimientos de importación o exportación es el uso de tecnologías de la información. Las partes utilizarán estas tecnologías para agilizar el despacho de las mercancías. Se pondrá a disposición por medios electrónicos cualquier declaración u otro formato que se requiera para estos procedimientos. Asimismo, se promueve el uso de sistemas electrónicos para que haya una comunicación entre los operadores comerciales y las autoridades aduaneras. Se permite el pago electrónico de aranceles, impuestos, cuotas o cargos relacionados a la importación o exportación. Asimismo, las autoridades deberán utilizar sistemas electrónicos para su gestión de riesgos y permitir que la declaración aduanera y otra documentación se presente en formato electrónico. La siguiente, por favor. También otro aspecto muy relevante para dar certidumbre a las operaciones comerciales es la posibilidad de que los operadores comerciales, los exportadores, importadores, productores o cualquier persona que tenga una causa justificable en un tema pueda solicitar la emisión de una resolución anticipada emitida por las autoridades aduaneras en asuntos tales como clasificación arancelaria, valoración aduanera, origen, cupos contingentes arancelarios. Otro de los aspectos que se regulan son los envíos de entrega rápida. Establece el compromiso de tener procedimientos aduaneros expeditos
y específicos para mercancías de envíos urgentes. Y además estos procedimientos aduaneros deberán, para tener un despacho más expedito, la información requerida para el despacho podrá ser presentada y procesada antes del arribo de la mercancía. Asimismo, se permitirá que la presentación de la información se realice en un solo documento que apare todas las mercancías del envío urgente. Para agilizar el despacho de la mercancía, en la medida de lo posible, se permitirá un mínimo de documentación e información del envío. Se prevé que el despacho aduanero sea inmediato después del arribo de la mercancía. Asimismo, bueno, se establece una cláusula conocida como de minimis, el no pago de aranceles o impuestos a envíos urgentes que no rebasen de ciertos montos. En el caso de Estados Unidos son $800, en el caso de México son $117 para aranceles y $50 para aranceles e impuestos. En el caso de Canadá son $150 canadienses para aranceles y $40 canadienses para impuestos. Asimismo, en el artículo que regula los envíos de entrega rápida, se establece que los envíos, o sea, los envíos que no solamente son de entrega rápida, sino que las partes para envíos valorados en menos de $2,500 se adopten menos formalidades aduaneras que los aplicados a los procedimientos formales de entrada. Y otro de los aspectos más relevantes, un tema de mucho interés durante la negociación del TEMEC fue inspecciones fronterizas, donde se establece el compromiso de que las aduanas cooperen entre sí con el fin de facilitar el comercio, promoviendo un procesamiento eficiente y efectivo de las importaciones y exportaciones a través de sus puertos de entrada. Las autoridades aduaneras y otras agencias que inspeccionen mercancías, medios de transporte o instrumentos de tráfico internacional lleven a cabo inspecciones con la coordinación adecuada y en la medida de lo posible simultáneamente dentro de un solo lugar. Se alían las partes a desarrollar y aplicar procedimientos estandarizados de operación entre sus administraciones aduaneras y las agencias pertinentes que inspeccionen mercancías, medios de transporte o instrumentos de tráfico internacional. Si es posible, se alienta a las partes a adaptar sus instalaciones fronterizas para llevar a cabo las inspecciones de manera coordinada y en un solo lugar. Asimismo, bueno, las partes coordinarán para desarrollar procedimientos o instalaciones adyacentes a puertos de entrada para el movimiento eficiente de mercancías, cuyo procesamiento pueda requerir adaptaciones específicas con respecto a las instalaciones. Otro artículo nuevo se refiere a orientación administrativa. Esto es, las partes mantendrán un procedimiento administrativo mediante el cual, o un mecanismo mediante el cual una aduana pueda solicitar a la autoridad competente que proporcione orientación con respecto a la aplicación adecuada de las regulaciones a la importación y exportación de una operación aduanera específica, independientemente de que la operación sea futuro, esté pendiente o ya haya sido completada. Y la aduana solicitará orientación conforme a este procedimiento administrativo por iniciativa propia o a petición del importador o exportador o su representante. Otro aspecto muy importante relativo a las normas de conducta o combate a la corrupción implica que las autoridades aduaneras deberán tomar medidas para disuadir a sus funcionarios de participar en cualquier acción que pudiera resultar en beneficio privado, incluido algún beneficio monetario. Estados Unidos, Canadá y México proporcionarán un mecanismo para que los importadores, exportadores, transportistas, agentes aduanales y otras partes interesadas presenten reclamaciones sobre conductas que se perciban como indebidas o corruptas, efectuadas en cualquiera de los 3 países, incluidos los puertos de entrada, en las oficinas de aduana
por parte del personal de la administración aduanera. Y los 3 países deberemos de tomar medidas apropiadas sobre una reclamación de manera oportuna y de conformidad con el marco legal de cada país. Asimismo, bueno, hay un artículo que regula el aspecto de los agentes aduanales. El compromiso es permitir que un importador y cualquier otra persona que considera adecuada de conformidad con la legislación aduanera presente por sí misma una declaración aduanera u otra documentación de importación sin los servicios de un agente aduanal. Asimismo, se consigna el compromiso de que en el caso de que un país del TEMEC establezca requisitos para la emisión de licencias o registros para ser un agente aduanal o proporcionar servicios de agente aduanal, se deberá asegurar que los requisitos sean transparentes, basados en criterios objetivos, relacionados con la prestación de servicios de agente aduanal, se promueva la integridad y el profesionalismo entre los agentes aduanales y se administran de manera uniforme en todo el territorio. Se introduce también el compromiso de que ninguna de las partes o ninguno de los 3 países podrá imponer límites arbitrarios a la cantidad de puertos o ubicaciones en los cuales un agente aduanal puede operar. También, con el fin de agilizar el despacho aduanero de las mercancías, las partes mantienen auditorías posteriores al despacho para garantizar el cumplimiento aduanero. Las autoridades aduaneras realizarán estas auditorías post-despacho basadas en la gestión de riesgos y de manera transparente. Esto es, si se realiza una auditoría y se llega a resultados concluyentes, la autoridad aduanera deberá notificar a la persona auditada de los resultados de esta auditoría, el fundamento de los resultados y los derechos y obligaciones que tiene la persona que es auditada. Cabe señalar que la información obtenida durante este tipo de auditorías podrá ser usada en procedimientos administrativos o judiciales. Asimismo, bueno, cada parte deberá establecer un plazo fijo con respecto a las obligaciones que tiene para conservar registros. La siguiente, por favor. Y un aspecto muy relevante con respecto a este capítulo tiene que ver con las iniciativas aduaneras para la facilitación del comercio, es decir, este capítulo tiene que ir evolucionando conforme va cambiando el comercio exterior. Entonces, las aduanas deben cooperar en el desarrollo e implementación de iniciativas aduaneras relacionadas a medidas de facilitación del comercio. Para ello, las autoridades cooperarán para el intercambio de información o colaboración con respecto a mejores prácticas en la implementación de sus procedimientos aduaneros, en la administración de medidas de cumplimiento aduanero y comercial, en la armonización de la información que es requerida en los manifiestos de carga, en la implementación de programas diseñados para facilitar el movimiento de mercancías a través de sus puertos, inclusive la alineación de los horarios de servicios, inspecciones aduaneras conjuntas e instalaciones compartidas, el diseño, desarrollo o construcción de puertos de entrada ubicada en fronteras comunes. Esta sección también emana un grupo de trabajo, el Comité de Facilitación del Comercio, que está compuesto por representantes gubernamentales de los 3 países. Este comité tiene múltiples funciones. Solamente mencionaré algunas, pero entre las 10 funciones que tiene este comité es facilitar o promover el intercambio de información con respecto a experiencias para el desarrollo o la mejora de la ventanilla única, facilitar el intercambio de información referente a la formulación, implementación o experiencias de los programas OEA, ser un foro para compartir puntos de vista sobre casos individuales relacionados con cuestiones sobre clasificación arancelaria, valoración aduanera, tratamientos aduaneros, tendencias o problemas emergentes de ciertas industrias con el fin de conciliar inconsistencias, apoyar un entorno empresarial competitivo o de otro modo facilitar el comercio y las inversiones,
facilitar el intercambio de información entre las partes con respecto a la formación, implementación y experiencias que promuevan el cumplimiento voluntario por parte de los operadores comerciales, ser un foro para que las partes consulten y procuren dirimir o resolver asuntos relacionados con cualquier medida que regule el capítulo de facilitación del comercio, revisar iniciativas internacionales, identificar iniciativas para la acción conjunta. Asimismo, aspectos tales como proporcionar asistencia técnica y el apoyo en la creación de capacidades para mejorar el impacto de las medidas de facilitación del comercio e identificar prioridades en esta asistencia técnica y colaboración entre las autoridades aduaneras dentro y fuera de América del Norte. Es importante comentarles que el Comité de Facilitación del Comercio del TEMEC tuvo su primera reunión el 9 de septiembre. Este comité ya sesionó con el objetivo de poder establecer reglas de procedimiento, es decir, definamos cómo se va a componer este comité, definamos cómo se van a llevar a cabo las reuniones, estas pueden ser presenciales, pueden ser virtuales, cómo van a ser presididas, es decir, si se podrán apoyar o no de un como moderador o chair, cómo se va a adoptar la agenda, cómo vamos a dar el intercambio de información, cuáles son los plazos para que las partes envíen su información previo a una reunión. Evidentemente, de las reuniones que hay de un comité de trabajo, emanan reportes o minutas. De igual manera se discutió, bueno, cómo se realizará esos reportes o minutas. Y bueno, algunos otros aspectos que se consideran necesarios desarrollar y definir para que este comité tenga sus sesiones subsecuentes y podamos comenzar a detonar la revisión del capítulo o revisar otras iniciativas u otras medidas que coadyuven en la facilitación del comercio. La siguiente lámina, por favor. Y bueno, esa fue toda la parte de la sección A. La sección B, lo que sí les puedo comentar es que yo creo que el capítulo de facilitación del comercio del TEMEC es hasta el momento el capítulo más completo y ambicioso que tiene México con todos sus socios comerciales. Y la sección B también es justamente una prueba de ello. Una sección que busca no solamente discutir aspectos de facilitación, sino también cooperación aduanera. Los tres países ya contábamos con instrumentos de cooperación aduanera, pero todos estos eran instrumentos bilaterales. El objetivo es prever un instrumento que pueda prever una cooperación regional en materia de aplicación de la legislación, que busque fortalecer y expandir la cooperación en la prevención y el combate de los ilícitos aduaneros, el promover iniciativas sobre este tema. Y bueno, para tal fin se establece todo un procedimiento mediante el cual las autoridades podrán llevar a cabo el intercambio de información para prevenir delitos aduaneros. Se establece el esquema de las auditorías o las verificaciones de cumplimiento aduanero. Esto se llevará a cabo a través de colaboración entre autoridades aduaneras para la obtención de documentos y realización de visitas a las empresas. A diferencia de las auditorías de origen que se regulan en el capítulo 4 y en el capítulo 6 de textiles, que son auditorías donde la autoridad aduanera de la parte importadora realiza la auditoría directamente a la empresa, ¿no? Gobierno-empresa. Las auditorías de cumplimiento aduanero son entre gobiernos solamente. Es decir, si el gobierno mexicano tiene alguna duda sobre algún ilícito aduanero que se esté cometiendo por una empresa ubicada en Estados Unidos o Canadá, el gobierno mexicano no podrá verificar directamente a esa empresa, sino que va a contactar a la autoridad aduanera de Estados Unidos y Canadá y serán las autoridades locales quienes llevarán a cabo
una verificación o la obtención de información sobre esta sospecha de ilícito. Esta autoridad local recaba la información y la podrá proporcionar, en este caso, si fuera el ejemplo del gobierno mexicano, para que el gobierno mexicano pueda continuar con alguna investigación. Cabe señalar que, bueno, las autoridades aduaneras, toda la información que sea compartida en el marco de esta cooperación aduanera o de estas verificaciones será confidencial, ¿no? De conformidad con la legislación de cada parte, y de igual manera va a emanar de esta sección un subcomité de aplicación de la legislación aduanera que será compuesto por representantes gubernamentales para abordar asuntos relacionados con infracciones aduaneras potenciales o reales. Se prevé que se puedan desarrollar programas para combatir evasión de impuestos u otras infracciones aduaneras, identificar y discutir oportunidades para el intercambio de información aduanera comercial que faciliten la detección de ilícitos o delitos aduaneros. Se prevé que sea un foro para debatir iniciativas para la aplicación de la legislación aduanera, inclusive mediante la identificación de áreas de coordinación y cooperación, intercambio de información. De igual manera, similarmente al caso del Comité de Facilitación, se prevé también ser un foro para debatir sobre orientación o asistencia técnica y apoyo para la creación de capacidades, incluidas programas específicos de capacitación relacionadas al cumplimiento y aplicación de la legislación aduanera. Y de igual manera, este subcomité va a informar al Comité de Facilitación del Comercio sobre las medidas para la aplicación de la legislación aduanera implementadas por una parte que pueda tener un impacto en sus procedimientos aduaneros con respecto a un asunto cubierto por el capítulo de facilitación. Se prevé que este subcomité pueda reunirse dentro de un año a partir de la fecha de la entrada en vigor del tratado y posteriormente en cualquier otro momento que las partes lo estimen conveniente. La siguiente lámina, por favor. Y bueno, con respecto a las reglamentaciones uniformes, las reglamentaciones uniformes son reglas de operación, interpretación, que regulan básicamente 4 capítulos: el capítulo 4 de reglas de origen, el capítulo 5 de procedimientos de origen, el capítulo 6 de textiles y el capítulo de facilitación del comercio. En las reglamentaciones uniformes que fueron adoptadas a la entrada en vigor del tratado mediante la decisión 1 de la Comisión de Libre Comercio del TEMEC, ustedes identificarán que un aspecto que se desarrolla en las reglamentaciones uniformes relacionadas al capítulo 7 de facilitación del comercio son las resoluciones anticipadas, en el cual, bueno, se establece el compromiso trilateral de que los 3 países actualicen de manera trimestral el sitio web para mostrar las resoluciones anticipadas que hayan emitido las autoridades aduaneras. Asimismo, bueno, se establece el compromiso de que las autoridades aduaneras emitan sus resoluciones anticipadas a más tardar 120 días después de que hayan recibido toda la información necesaria, incluyendo las respuestas a solicitudes de información subsecuentes o adicionales. Asimismo, bueno, cuando una autoridad identifique que la información proporcionada está incompleta, puede negarse a continuar o a seguir tramitando la solicitud, siempre que haya notificado al solicitante de la información complementaria requerida y del periodo, el cual no deberá ser inferior a 30 días, dentro del cual el solicitante debe proporcionar la información y el solicitante no haya proporcionado la información dentro del plazo especificado. Evidentemente, bueno, el tema, las reglamentaciones uniformes también desarrollan muchos otros aspectos, principalmente más focalizados a la parte de origen. Se prevé que los 3 países continuemos con la revisión, la modernización o la ampliación de las reglamentaciones uniformes,
derivado, bueno, de comentarios que recibamos de la propia industria, de aspectos que identifiquemos que se requieren clarificar o inclusive ilustrar. El tratado prevé que reglamentaciones uniformes puedan tener modificaciones o adiciones y, bueno, para tal fin será el comité de trabajo de cada capítulo, del capítulo 4 y 5, 6 y 7, los que estarán a cargo de llevar a cabo esa revisión de las reglamentaciones uniformes para continuar modernizándolas o actualizándolas a la luz de los cambios que surjan en el comercio exterior y, por supuesto, a fin de atender también las solicitudes que podamos recibir de toda la comunidad exportadora de América del Norte. Y bueno, esa es una presentación muy general sobre los aspectos que regula el capítulo de facilitación del comercio. Y bueno, quedo a la orden para atender cualquier duda o pregunta relacionada a la presentación o cualquier otro tema que consideren pueda yo ayudar. Muchas gracias.